Hola, esto es New Books Network en español. Hola, esto es New Books Network en español. Mi nombre es Paula de la Cruz Fernández y este es el canal de New Books Network en español en historia. Hoy estoy reunida con la doctora Victoria Basualdo, que es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET y del área de Economía y Tecnología y profesora del Máster de Economía Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, en Argentina. Victoria es especialista en historia contemporánea económica y laboral y del trabajo, con especial atención a los cambios estructurales y la historia de los sindicatos en Argentina y América Latina. Ha escrito varios artículos sobre responsabilidad corporativa y sobre la violación de derechos humanos. También nos acompaña el doctor Marcelo Buccelli, profesor de Administración de Empresas en el Gies College of Business en la University of Illinois at Urbana-Champaign, en los Estados Unidos. Marcelo Buccelli investiga economía política de las multinacionales en América Latina y también escribe sobre las diversas aproximaciones teóricas y metodológicas al estudio de las relaciones entre empresas y el Estado en perspectiva histórica. También investiga los grupos empresariales. Victoria y Marcelo, junto con el profesor Hartmut Berghoff, que es el director del Institute for Economic and Social History de la Universidad de Göttingen, en Alemania, son los editores del libro en inglés Big Business and Dictatorships in Latin America, A Transnational History of Profits and Repression, publicado por Palgrave en 2021. A este libro, que es un libro coeditado, contribuyen 19 autores y espero que a lo largo de toda la entrevista podamos mencionar a todos ellos o a sus contribuciones. Bienvenidos, Marcelo y Victoria. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias, Paula. Ya os presenté un poco por encima, pero si nos podéis dar un poquito más de información sobre vuestra trayectoria profesional. Bueno, por mi parte soy historiadora del trabajo, como bien decías, y quizás una particularidad es la vinculación entre trayectorias de investigación sobre temas que tienen que ver con el movimiento sindical en los 60, 70 hasta la actualidad en Argentina y en América Latina, en vinculación también con cambios estructurales y con algunas estrategias empresariales como la tercerización laboral, que es un tema muy relevante. Y quizás una de las características más extrañas, más particulares, sea la vinculación entre investigación y proceso de justicia. Trabajé como asesora y fui testigo de contexto también, fui convocada como testigo experta en distintos juicios que tienen que ver con violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, así que en Argentina. Así que no solo, esto se basa en una trayectoria de investigación académica, sino también en vinculaciones entre esta investigación y algunos procesos de judicialización. Buenas tardes, Paula. Como ya dijiste, soy profesor de Administración de Empresas y, mi conexión con este proyecto viene de mis investigaciones previas sobre multinacionales, estrategias políticas de ellas, particularmente en América Latina. Y esto ha sido como un buen puente para conectarse con diferentes personas que están participando en procesos judiciales, como es el caso de Victoria. Gracias. ¿Cómo surgió este proyecto? En la introducción del libro habláis sobre una reunión, sobre un seminario que hubo en 2016 en Alemania, en el que se discutió o se presentaron, supongo, papers, ¿no?, sobre empresas y autoritarismo. ¿Nos podéis contar un poquito más sobre el proceso, sobre cómo reunisteis a todos los autores, sobre un poco sobre la reunión en Alemania? Sí, este congreso, este encuentro que se dio en Göttingen, allá en Alemania, fue organizado originalmente por Hartmut Berghoff y por Manfred Grieger. Manfred Grieger, que desafortunadamente no aparece en el libro, pero que hay que mencionar, su presencia es importante por el hecho de que
En esa época él era el historiador de Volkswagen encargado de desenterrar y de lidiar con todo el pasado de Volkswagen con la Alemania nazi. Eh, el profesor Grieger posteriormente tuvo que salir de Volkswagen porque en cierto momento a esta firma no le gustó mucho lo que él estaba encontrando, lo cual también muestra los límites que tiene la transparencia en este tema. Pero la cuestión es que aquí para este encuentro se convocó a un grupo de personas que estudiaban pues, la relación entre dictaduras y grandes negocios en América Latina. Gran parte de los que participaron en ese encuentro no terminaron en el libro. Después empezamos a buscar otras personas por otras redes, pero vale la pena destacar la presencia tanto en el encuentro como en el libro de una serie de investigadores jóvenes alemanes que están utilizando archivos no muy utilizados o no utilizados por investigadores de América Latina que nos dan otra perspectiva, particularmente la de la participación de Alemania en América Latina y su relación con las dictaduras. Totalmente, eso fue muy importante y esto que dice Marcelo respecto de la incorporación de otros investigadores e investigadoras al libro tiene que ver con una complementariedad que se buscó, ¿no? A partir de ese primer encuentro que fue muy importante, hubo discusiones intensas, muy fructíferas, muy interesantes. Fue convocado más desde la perspectiva del campo de la historia de empresas y historia económica, y allí aparecieron dos cuestiones principales, ¿no? Por un lado, la necesidad del diálogo con otros campos, como la historia del trabajo y como el análisis más desde el campo de la justicia transicional y de poder pensar desde el campo de los estudios de derechos humanos estas problemáticas. Y por otro lado, también la necesidad de mayor representatividad de investigadores que estuvieran trabajando en América Latina. Entonces el libro también tiene esta doble composición, ¿no? Investigadores europeos o que estaban basados en Estados Unidos, pero al mismo tiempo la incorporación de otros investigadores de cada uno de los países radicados allí y con insertos en esas academias, que permitió un diálogo primero interdisciplinario, pero además de distintas historiografías y distintas fuentes, archivos, metodologías. Sí, si queréis podemos empezar con la idea o sea, con la laguna, ¿no? Con lo que contribuye a América Latina, los casos de América Latina y las dictaduras de los 60 en adelante, al tema a la conexión, al puente entre empresas y dictaduras. ¿Cuál es el papel o por qué América Latina tiene que estar dentro de este debate? Bueno, ahí yo diría, en mi caso yo vengo directamente de lleno de estudiar el periodo de las dictaduras. Y en general, las dictaduras en América Latina durante la Guerra Fría han sido estudiadas predominantemente desde un punto de vista político, ¿no? Justamente dando el centro a estas fuerzas armadas, dividiendo los estudios de acuerdo a las cronologías políticas y pensando en estas dictaduras como generadas para frenar un proceso de radicalización política, donde claramente la Revolución Cubana y todo el proceso de radicalización que se abre en los años 60 y 70 aparece en el centro de esta historia. Desde mi perspectiva, y así es como yo llegué a este proyecto, es muy interesante combinar esa historia de radicalización política y del papel de las Fuerzas Armadas, que no puede discutirse, cuya importancia no puede discutirse bajo ningún concepto, o sea, claramente esto está en el centro, pero al mismo tiempo hay una subtrama, hay otros actores en esta historia en particular, que tienen que ver con las transformaciones económicas y sociales, que cuando uno los introduce ve otra historia, no es solamente la radicalización política, sino en vinculación con qué sectores, con qué proyectos, ¿no? Y cómo se van armando estas distintas confrontaciones sociales que marcan al periodo. Por eso creemos que este libro, que tiene una gran cantidad de contribuciones, digo, por un lado tiene 3 contribuciones sobre el caso de Brasil, incluyendo un análisis más general por parte de Pedro Campos, pero además un análisis específico sobre el caso de Volkswagen Brasil por parte de Christopher Copper y de la represa Tucuruí por parte de Fredrik Schulze, que tiene también 3 casos sobre Argentina, viendo enfoques generales, pero también los casos específicos de Mercedes-Benz y de Ford, de estas grandes automotrices transnacionales. Por otro lado,
Sobre Uruguay, el estudio de Bogliaccini, Gaimonat y Operti, que da una perspectiva general de cómo pensar este tema. Por otro lado, dos análisis muy interesantes sobre Chile, llevados adelante por Carlos Uneus y Tomás Undurraga en su perspectiva general, y sobre Madeco, específicamente el caso de Stillerman. Estudios sobre Colombia, un estudio muy interesante sobre la etapa de Rojas Pinilla en los años 50 y el papel particularmente de Canadair. Y por otro lado, Martín Monsalve y Abel Puerta sobre Perú, y el estudio de Marcelo Buccelli sobre las multinacionales en América Central, que se suma al análisis de Juan Pablo Oslaski sobre el sector financiero en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Entonces tenemos justamente un abordaje a este periodo tan complejo de la Guerra Fría, desde los años 50 hasta los años 80, con aportes generales y específicos de caso para todos estos países, y creemos que esto permite avanzar en este diálogo que proponíamos de no solo mirarlo en términos de historia política al periodo, sino también incluir estas transformaciones económicas y sociales y estos actores clave, ¿no? Si os parece, podemos seguir con la idea de un estudio transnacional y no un estudio comparativo, ¿no? Porque eso yo creo que es importante del libro, y es que no estáis intentando comparar cómo una empresa actúa en un país o en otro, sino cuáles son los rasgos, ¿no?, que define la organización empresarial y las empresas como actores en las dictaduras de América Latina y más allá, ¿no? O sea, más incluso global. Sí, aquí digamos un aspecto importante del libro, para lo cual la participación de Hartmut es crucial, es que se utilizó como trampolín, como punto de partida, los estudios que se han hecho sobre Alemania nazi y su relación con el sector empresarial alemán. Aquí digamos, lo bueno es que esto nos permite una mirada a un contexto diferente, pero en el cual todavía, digamos, como todos sabemos, gran parte de estas dictaduras eran abiertamente inspiradas por el proyecto fascista, algunos con más disimulo que otros, pero digamos, lo que esto nos permite ver es que a pesar de las semejanzas entre estas dictaduras en América Latina, hay mucha heterogeneidad en cuanto a la forma como ellos se relacionaron con las empresas y la forma como las empresas respondieron o colaboraron en diferentes momentos. Y aquí, digamos, hay un elemento muy importante que marca una diferencia muy grande entre toda América Latina y el caso alemán, y es que en el caso de los nazis ellos no llegaron al poder apoyados, o sea, o financiados por los grandes empresarios. O sea, que ellos se beneficiaran después fue otra cosa, pero no es como en el caso de América Latina, donde ya había un temor fuerte por parte del sector empresarial hacia cierto tipo de regímenes políticos. Entonces, sí, o sea, en gran parte, digamos, tú usas la palabra transnacional, lo cual usamos aquí también en el título del libro, y lo cual es útil porque realmente vemos una heterogeneidad muy grande entre las formas como se respondió y las formas como se relacionaron las grandes empresas con las dictaduras. Tal cual, yo diría eso, digamos, me parece que hay una preocupación además por ver las especificidades y los procesos históricos concretos, tanto en términos metodológicos como en términos de fuentes, como en términos conceptuales. Hay un foco muy grande puesto en tratar de abordar específicamente cada uno de los procesos. Pero también diría, Marcelo, no sé qué te parece, pero yo creo que sí hay conclusiones más generales. Digo, por más que estos papeles fueron diferentes en cada uno de los casos, sí vemos que fueron muy relevantes, porque como decís, a diferencia de lo que pasó en la Alemania nazi, hay un involucramiento desde antes, o sea, hay un involucramiento en la generación de estos regímenes dictatoriales, hay una participación que tiene que ver con el financiamiento a muchos de ellos, con los acuerdos de negocios, con la provisión de cuadros que provienen del ámbito empresarial y van a ser hacedores de políticas públicas durante las dictaduras. Va a haber procesos de enriquecimiento y de crecimiento patrimonial por parte de las empresas y de ventas y de posicionamiento en cada uno de los mercados.
Y va a haber también una preocupación por esto que planteaba Marcelo, ¿no? Una preocupación por la cuestión de los derechos laborales como un punto compartido entre Fuerzas Armadas y sectores empresariales. El tema de rearmar, reestructurar el papel de los movimientos sindicales y obreros y de la estructura de derechos, del acceso, qué sé yo, en Brasil, por ejemplo, hay estudios interesantísimos sobre el acceso a la justicia, sobre cómo antes del golpe del 64 los trabajadores se habían volcado masivamente al campo de la justicia laboral como un ámbito en el cual poder plasmar algunas de las luchas que venían llevando, por otro lado, en sus establecimientos laborales o en la calle, cómo la justicia laboral cambia radicalmente durante la dictadura y es un objeto de preocupación, frenar y reestructurar esto. Lo mismo claramente se ve en los casos de Argentina, ¿no? No solo, y lo mismo veíamos también en el caso de Brasil a partir del estudio de los accidentes laborales, cómo aumentan los accidentes laborales en esta etapa debido a la baja en las condiciones de seguridad y la pérdida de enormes derechos. Lo mismo vemos en el caso de Chile, ¿no? Donde esto además luego se va a plasmar en el plan laboral, pero con una serie de avances sobre los derechos laborales que parecen ser la marca registrada, ¿no? Lo mismo en Uruguay, en fin. De algún modo, este papel de los trabajadores y la estructura de derechos laborales aparece en el centro y nos hace pensar que no es posible pensar a las dictaduras únicamente con protagonistas militares, sino que hay un entramado allí de relaciones que incluye a sectores económicos muy importantes, ¿no? Y aquí, digamos, me gustaría añadir, y de acuerdo con Victoria, sí había algunas, a pesar de la heterogeneidad, vemos algo en común y es el temor, el pánico en algunos casos del sector empresarial a lo que ellos creían se venía como un peligro dentro del marco de la Guerra Fría que seguro los llevaba a pensar iba a llevar a un régimen económico en el que iba a desaparecer la propiedad privada y este tipo de cosas y veían al sector sindical como parte de la vanguardia de ese otro proyecto del cual ellos eran enemigos. Entonces, digamos, claramente hay ese elemento en común que nuevamente las respuestas van a variar de país a país. Quizás podemos hablar de un poco de la intersección entre, ahora que mencionabais las regulaciones laborales y demás, entre historia empresarial e historia laboral, que tus dos capítulos, Victoria, tocan este tema, y también, por ejemplo, el de Joel Stillerman sobre la industria del cobre en Chile. Sí, absolutamente. Esa es una preocupación que fue apareciendo en el libro. En realidad apareció desde el propio Congreso en Alemania, 2016. Apareció además con el caso central que se había analizado en ese Congreso, que era el caso de Volkswagen Brasil, ¿no? No solo el caso de Chile, de Madeco, que es clarísimo. Digamos, ahí podemos ver un argumento muy claro de Joel Stillerman que va en línea de un libro pionero sobre estos temas que coordinó Peter Wynne en el año 2004, que se llamó Victims of the Chilean Miracle. Un libro muy interesante porque justamente reunió una cantidad de estudios que mostraban la cara oculta del avance del neoliberalismo en Chile, ¿no? Entonces, hablemos de milagro, pero también hablemos de las víctimas del milagro, decía ese libro en ese momento, y Stillerman va por el mismo lugar, que muestra la pérdida de derechos, el debilitamiento de las organizaciones sindicales y lo que implicó la dictadura de Pinochet en este sentido, en el desmantelamiento de la estructura de derechos que había sostenido la Unidad Popular y que había sido uno de los ejes centrales de este corto gobierno de Allende que había traído tantas transformaciones, ¿no? Lo mismo vemos en el caso de Brasil, digo, tanto lo que mencionaba de Pedro Campos, muy preocupado con el control adentro de los establecimientos, y es lo que muestra Copper también cuando muestra los cambios dentro de las grandes fábricas, como es el caso de Volkswagen, donde claramente hay un proceso de control y de disciplinamiento y hay evidencias muy claras, pruebas muy claras que terminaron en un acuerdo firmado en Brasil a fines del año pasado, donde la propia empresa Volkswagen debió indemnizar a las víctimas y dedicó financiamiento a investigación y a la fundación de un centro de memoria por su involucramiento en la dictadura, ¿no? Hay casos emblemáticos como el de Lucio Belentani, quien fue secuestrado y fue torturado dentro de la propia planta de Volkswagen, ¿no? Fue
muy, muy maltratado, golpeado allí mismo y bueno, fue secuestrado ahí mismo bajo supervisión de la empresa que debía protegerlo como trabajador. Y hay una gran cantidad de evidencia respecto de los aportes que hizo Volkswagen a este proceso represivo que terminan en este acuerdo sobre el cual hay un debate sobre si es suficiente o no, un debate abierto, que tiene que ver con la enorme complejidad de cómo hacer reparaciones, de cómo se reparan estos daños de tan largo plazo, que no solo afectan a las víctimas, que por supuesto necesitan justicia y reparación inmediata, sino que también están vinculados con cambios más amplios, ¿no? Y esto es lo mismo que veíamos en el caso de Argentina, en los capítulos que mencionabas, en casos como el de Ford, que terminaron en sentencias penales, como la que fue el 2018, un tribunal oral federal, no solo declaró culpable a un militar, Santiago Omar Rivero, sino a dos gerentes de Ford Motor Argentina, Héctor Sibila y Pedro Müller, por las violaciones a los derechos humanos de 24 trabajadores y delegados, algunos de los cuales fueron cautivos dentro de la propia planta de Ford. Entonces sí, efectivamente allí es donde vemos la relación entre el análisis de la evolución de estas empresas, que en general fue muy positiva, no en todos los casos, hay casos de empresas vinculadas en la represión que no les fue tan bien como a estas empresas que estamos mencionando, pero hay también y sobre todo una ganancia que proviene del desmantelamiento de estos derechos laborales. Y aquí valdría la pena añadir las implicaciones de más largo plazo. O sea, así como Victoria hablaba del libro de Wynne sobre el milagro económico chileno, y sabemos, pues basado en que era parcialmente ese milagro económico, cuestiones que después se celebran a largo plazo o que se miran sin tener en cuenta el pasado dictatorial, pueden llevarnos a interpretaciones un poco limitadas, como es el caso de las llamadas multilatinas, estas empresas multinacionales latinoamericanas, que como vemos en el libro y como bueno, se sabe por diferentes fuentes, varias de ellas surgieron gracias a las dictaduras militares, o tuvieron un enorme apoyo por parte de las dictaduras militares. Lo vemos en el caso de infraestructura o aviación en Brasil, lo vemos en caso de la exportación de productos agrícolas en Chile, el mismo cobre, etcétera. O sea, gran parte de los elementos que permitieron el despegue de estas empresas está relacionado con políticas de control o represión a la mano de obra. Muchas gracias. El marco, dentro de este marco, antes de que, yo sé que tienes que ir, Marcelo, antes de que te vayas, quería un poco tocar sobre, y todavía en la perspectiva transnacional, las multinacionales, porque uno de los aspectos más interesantes del libro, en mi opinión, es esta idea de incluir multinacionales que sean tanto desde América Latina hacia afuera o desde algunos países de América Latina hacia afuera y también desde otros países que no son solo Estados Unidos en América Latina. Y incluís, por ejemplo, obviamente el caso de Alemania, pero también Canadá. Y bueno, si podemos hablar un poquito de esto. Sí, bueno, algo que dominó la historiografía de las relaciones entre empresas multinacionales y dictaduras en América Latina durante la Guerra Fría es la participación del capital norteamericano, y esto tiene sentido. Digamos, Estados Unidos era el principal inversionista en la región, y algunos de los escándalos más grandes involucraron a empresas norteamericanas, como es el caso de ITT en Chile, de las multinacionales cupríferas en Chile, como es el caso de United Fruit en Guatemala, etcétera, etcétera. Entonces, la imagen, en el imaginario, digamos, latinoamericano, pues el papel de las multinacionales de Estados Unidos es considerado como el de un brazo de la política exterior norteamericana. Por eso vale la pena también mirar la lógica de otras empresas multinacionales, y el caso de las alemanas es interesante por diferentes razones. Primero, ellos ya venían de un país con dictadura, pues con la dictadura que fue el modelo para muchos de los dictadores latinoamericanos, pero en teoría también venían de un país en el cual estaban en una autorreflexión
muy grande sobre lo nefasto que había sido en cualquier sentido de la palabra la dictadura nazi. Entonces es interesante ver cómo mientras en Alemania se estaba en ese proceso de reflexión, en otros países del mundo estas mismas empresas utilizaron métodos no muy diferentes a los que usaron durante tiempos del nazismo o del fascismo. Entonces, aquí es donde no solamente las empresas, sino como muestran varios capítulos, el mismo gobierno de la República Federal de Alemania o hizo la vista gorda o más o menos pensó, bueno, y eso lo hice en varios capítulos explícitamente, eso es problema de ellos, esos países allá eran ellos cómo lo solucionan. Y el artículo el capítulo, perdón, de Stefano Tijerina sobre Rojas Pinilla, también mostrando el papel de Canadá, un país presente en América Latina, pero no tan presente en la historiografía ni en el imaginario. Y muchas veces en el imaginario es más bien como el país, entre comillas, neutral, liberal, etcétera, etcétera. Y aquí vemos cómo Canadá dio una gran colaboración para el proceso de desarrollo armamentista de la dictadura de Rojas Pinilla y en los ataques que él hizo a la población civil con este tipo de armamentos. Y cómo se veía, o sea, los canadienses también veían con buenos ojos el que se matara a comunistas, digamos. Entonces aquí es interesante empezar a ver el papel de otras empresas de otros orígenes. Hay otros académicos que han estudiado el caso de las empresas israelitas en Argentina y cómo tenían que lidiar con el antisemitismo de partes de la dictadura argentina y cómo de pronto hacían la vista gorda en algunos de estos casos. Empresas italianas, hay que ver qué pasaba con gente como Fiat o los franceses de Renault, etcétera. Entonces, todavía hay mucho que encontrar, pero de todas formas esto muestra que había una gran cantidad de actores que no se limitaban solamente a la gran élite latinoamericana o a las multinacionales norteamericanas. Totalmente, creo que es muy importante esto que está marcando Marcelo. Y en una investigación que realizamos para el caso argentino sobre responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, una investigación que se hizo desde 4 instituciones, publicada en 2015, veíamos exactamente eso, ¿no? Esta investigación no pudo estar totalmente reflejada en el libro porque implicaba 25 casos de todo el país, pero allí justamente veíamos esto que marcaba Marcelo, la participación de empresas de distinto origen y de distinto tipo. Casi todas las empresas que analizamos en ese proyecto fueron grandes empresas y no pequeñas o medianas, digamos, pero muchas de ellas eran de origen nacional y algunas de ellas fueron empresas que se convirtieron en multinacionales, como las del grupo Techint, ítalo-argentino, que tiene, bueno, por supuesto, sus empresas principales en Argentina, Dalmine Siderca y Propulsora Siderúrgica, con una gran, con evidencias muy importantes de participación empresarial en la represión, ¿no? Pero también veíamos empresas nacionales, argentinas, como los ADUR, ceramistas o astilleros, ¿no? Empresas además agroindustriales, que eso es algo que nos faltó en el libro, digamos, el libro tiene un fuerte anclaje en grandes empresas y en actividades industriales, ¿no? El cobre, industria automotriz, grandes empresas de construcción, empresas de aviación, en fin, estamos hablando de grandes represas, estamos hablando de casos de empresas muy significativas y sobre todo de estas ramas. Pero nosotros en Argentina tenemos estudios sobre el ámbito agroindustrial, sobre los ingenios azucareros en el norte del país, y realmente es muy impresionante ver allí el nivel de poder que tienen estas empresas y el papel de los trabajadores rurales, que fueron muy fuertemente reprimidos. Todo esto salió a la luz en el caso de Brasil con la Comisión Nacional de la Verdad en 2012-2013, donde efectivamente la represión en el ámbito rural pudo documentarse de manera extensiva. Y esto es algo en lo cual habría que seguir hacia adelante, ¿no? Lo mismo Volkswagen, que tenía esa gran hacienda en el Amazonas. Hay una conexión entre lo rural y lo urbano y una presencia empresarial en el ámbito rural que está muy subestudiada y que nosotros recién empezamos a reflejar en el libro. Si os parece, podemos pasar a hablar un poquito de las fuentes y de los métodos que se usan en todos los capítulos. Bueno, a mí me llamó la atención el análisis de relaciones, ¿no? Que pone de manifiesto cómo
cómo no siempre debemos fijarnos en que las empresas buscan beneficios, sino bueno, que es importante conocer también cómo funcionan las comunidades empresariales, para saber esa continuidad, ¿no?, entre el antes de la dictadura, durante la dictadura y el después, por qué siguen, por qué prevalecen, por qué permanecen algunas empresas y algunas élites empresariales. Hay varios capítulos que tocan o que utilizan el método de Network Analysis, pero podemos un poco hacerlo más general o centrarnos en ese método. A ver, yo puedo empezar hablando un poco del método de redes, que es un método cuantitativo, cualitativo también, que se ha venido usando de una forma cada vez mayor en América Latina últimamente. Una gran ventaja de este método es que nos permite utilizar un tipo de fuentes públicas para ver cómo evoluciona la relación entre las élites, el gobierno y las empresas durante diferentes momentos. El método es utilizado por Monsalve Zanatti y Puerta en el capítulo de Perú para ver cómo las empresas peruanas se acomodaron a la dictadura de izquierda de Velasco Alvarado, que no hemos mencionado por el momento, o también para Operti, Bogliacchini eh, y Monat, perdón, lo usaron para el caso de Uruguay y mostraron cómo las empresas uruguayas, o sea, para mostrar el por qué las empresas uruguayas no tuvieron que encarar un proceso de liberalización económica como el que sí se vio en Chile o posteriormente también en Argentina. Entonces, digamos, este tipo de método puede usar cosas como directorios telefónicos incluso, directorios de clubes, de universidades, informes financieros, etcétera, y de esta forma sobreponer un poco lo que es el problema de acceso a fuentes que tenemos en América Latina. Sí, tal cual. Creo que eso es una de las alternativas metodológicas. Incluso hay varios otros capítulos que quizás no grafican las redes, como sí lo hacen los dos capítulos que mencionaba Marcelo, pero que sí reconstruyen estos vínculos y estas relaciones. Y me parece muy, muy importante ver que el libro tiene el gran mérito de tener una gran cantidad de aproximaciones metodológicas, de fuentes y el acceso a una gran cantidad de archivos, ¿no? Más allá del caso que acaba de mencionar Marcelo, hay además otros estudios, por supuesto, la utilización de estadísticas públicas por parte de los gobiernos, pero además de una gran cantidad de documentos producidos por los gobiernos, análisis sectoriales y demás como fuentes. Además, las cámaras empresariales, que tienen un registro de la actividad y muchas veces información por parte de las empresas. Y aquí llegamos al punto crítico, ¿no? Todo esto que estoy mencionando, junto con fuentes de prensa, junto con documentos que vienen de la historia oral, es decir, entrevistas tanto a protagonistas destacados como informantes clave, a archivos. En el caso argentino, por ejemplo, hay archivos de inteligencia. En el caso de Brasil, también hay distintos archivos vinculados a seguridad y a seguimiento que son muy interesantes. En el caso de Argentina, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires es un archivo de inteligencia disponible, pero además está el Archivo General de la Nación, el Archivo Nacional de la Memoria. Hay una gran cantidad de fuentes, incluso de las Fuerzas Armadas utilizadas aquí. Y todo esto digo que es muy importante para tratar de circular un problema que tenemos en este campo, que es el cierre de los archivos empresariales. Las empresas, por supuesto, disponen de sus papeles y de sus archivos como una propiedad privada, y para etapas tan complejas como las que estamos analizando, y donde además están los procesos de judicialización como un horizonte, hay un cierre total de estos archivos. Y esto es un enorme problema porque los archivos empresariales tienen una cantidad de documentación muy relevante para poder analizar estos procesos. Aquí entonces hay una amplia gama de recursos metodológicos y de fuentes que incluyen también archivos sindicales. No es que a los sindicatos les resulte muy fácil guardar sus papeles ni valorar del todo la importancia que tienen estos documentos, pero sí se han utilizado archivos sindicales, por ejemplo, para documentar el estado de las relaciones laborales o los procesos de persecución, cosa que también está muchas veces reflejada en los propios archivos de los ministerios de trabajo. Es decir, que vemos aquí una amplísima gama de documentación que permite trabajar con
con una solidez y con un rigor empírico que realmente fue una preocupación para el proyecto. No, yo creo que es un aspecto fundamental, ¿no? De los estudios de la empresa de la empresa en América Latina y en muchos otros países donde ha habido dictaduras y donde aún existe continuidad de esas élites y de esas comunidades empresariales que tienen su origen en esos años. Y bueno, en realidad se entiende, ¿no? Esa reticencia a que no abran los archivos, porque claro, bueno, el siguiente paso es un proceso judicial. Pero como mencionas, hay dentro de esta idea de responsabilidad corporativa, quizás debiera haber un punto, ¿no? de transparencia de los archivos. Totalmente, y yo creo que ahí es muy importante, hay todo un campo de discusión en la actualidad muy relevante, no en términos históricos, académicos, sino también en términos de políticas públicas, preguntándose por el papel de las empresas en las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Todo el campo de empresas y derechos humanos que tiene una participación importante de la OCDE, de la OIT, en el campo laboral, del Alto Comisionado por los Derechos Humanos de Naciones Unidas, de distintas organizaciones que analizan este tema de distintos lados, y de hecho hay un tratado sobre empresas y derechos humanos que está siendo evaluado en Naciones Unidas, y es muy interesante la relación, el aporte que pueden tener estas investigaciones en esos campos, ¿no? Porque a la hora de pensar en empresas y derechos humanos y en responsabilidad social corporativa, se piensa de aquí para adelante como si la historia no existiera, y en verdad existen cuestiones muy graves que sucedieron. En los casos que estamos analizando, en el caso argentino, en esos 25 casos que te contaba, hay 5 de los 25 casos en los cuales existieron centros clandestinos de detención adentro de las fábricas, adentro de la propiedad privada de las empresas. Y esto es algo muy grave que no puede quedar así y que hay que poder analizarlo y poder pensarlo. Por eso el diálogo con todo lo hecho respecto de las violaciones a los derechos humanos en la Alemania nazi es muy importante. Esas empresas abrieron los archivos, muchas veces de manera incompleta, muchas veces encargando investigaciones a historiadores, lo cual, bueno, sería diferente a la posibilidad de acceder absolutamente a los archivos de manera abierta, ¿no? Pero claramente se necesita por parte de las empresas, en un contexto en el cual hay una declaración de interés en derechos humanos, esta apertura, una apertura mayor que permita, por un lado, ver la historia, responder a aquello que tengan para responder, pero sobre todo documentar y posibilitar este conocimiento de lo que realmente sucedió y este proceso de responsabilización, ¿no? Creo que el campo de empresas y derechos humanos tiene muchas conexiones con estas investigaciones históricas, y por eso no estamos hablando únicamente de perspectivas del pasado, sino de temas que tocan muy fuertemente el presente, ¿no? Uh-huh. Sí, además el presente y personas que todavía siguen en ese negocio o en esa empresa, en esa industria, en el gobierno, incluso, ¿no? Total, las conexiones con el poder político son muy fuertes y las, incluso como no son tantos años, en el caso argentino se están cumpliendo en estos días 45 años de un proceso represivo emblemático llevado adelante por un ingenio azucarero, que es el ingenio Ledesma, y su dueño está vivo, ¿no? Y hace una semana la Corte Suprema dijo hay que juzgarlo. Se había intentado darle una falta de mérito, pero bueno, ese ingenio proveyó camionetas en las cuales fueron secuestrados trabajadores y trabajadoras y otros militantes en lo que se llamó como las noches del apagón, donde se cortó el suministro de energía eléctrica en todo el pueblo y se llevaron adelante secuestros. Entonces, ahora mismo en Argentina estamos en el medio del proceso de conmemoración de los 45 años de este proceso, y aquel que había sido señalado como principal imputado, que es Carlos Pedro Blaquier, el dueño del ingenio, está vivo. Y la Corte Suprema acaba de indicar que sí hay que juzgarlo, que no hay una falta de mérito, que hay evidencia y que el juicio tiene que seguir. Entonces, evidentemente es un tema de una enorme actualidad, por lo cual uno, al mismo tiempo que cuida el enorme rigor investigativo y académico, por eso tanto énfasis en la particularidad de los casos, en entender cada uno de los actores y procesos. Las generalidades no nos sirven en este campo, porque en realidad se pueden construir generalidades a partir de evidencias específicas, ¿no?
Entonces, en este momento yo creo que el libro a lo que está llamando es a un proceso de investigación aún más amplio, más allá de estos 14 capítulos y 19 investigadores que mencionabas al principio. No, pero bueno, exactamente. Yo creo que una de las de lo que se ha conseguido con este libro es la idea de que se puede estudiar y no tiene por qué. Me refiero, no tiene por qué llevar a juicio. O sea, esto puede ser un estudio académico para ver cómo funcionan las empresas bajo dictaduras, ¿verdad? Y obviamente, pero se entiende, por otro lado, por qué las empresas no van a dejar que los académicos empiecen a revisar sus archivos. Tal cual, es un tema de una actualidad muy grande y que puede tener consecuencias penales en la actualidad, pero al mismo tiempo uno se preguntaría si no es hora, ¿no? Digo, y en ese sentido, respecto de la Alemania nazi, estas mismas empresas, Volkswagen, por ejemplo, bueno, reconoció su utilización de mano de obra esclava y abrió una cantidad de cuestiones que permitieron no solo la reparación a las víctimas específicas, sino también debates sociales, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Victoria, por estar hoy conmigo, y también estuvo Marcelo Buccelli. No, muchísimas gracias a vos, realmente un gran placer esta conversación y esta invitación. Gracias. A todos los oyentes, gracias por escuchar New Books Network en español. Les espero en la próxima entrevista. Gracias por escuchar New Books Network en español.